Amor después de la muerte. Historia compartida por Eduardo Liñán. Hace tiempo trabajaba como encargada de un puesto en el bullicio mercado de la ciudad, donde el aroma de las frutas maduras y las verduras frescas llenaban el aire. Ella había conocido a dos ancianos que eran una constante presencia. Nunca faltaban a abrir su local a pesar de las inclemencias del tiempo o incluso que el mercado estuviera cerrado al público. Ellos siempre estaban ahí al pendiente limpiando su espacio. Supe de ellos por la dueña y la patrona que me contó su historia y era entrañable. Desde que se habían unido en matrimonio habían compartido no solamente su vida, sino también un modesto puesto de verduras que les proporcionaba el sustento. Ahí mismo se habían conocido tiempo atrás y desde que lo hicieron se hicieron novios y se casaron. Sin embargo, nunca tuvieron hijos. Aún así eran muy felices uno junto al otro. En este tiempo que los conocí, supe también que la señora estaba afectada por problemas cardíacos, así como otros males que la dejaban apenas caminar. Sin embargo, encontraba a su esposo Nacho un cuidador amoroso y atento. Él velaba por ella con devoción incansable día tras día. Entre los otros comerciantes del mercado, don Nacho y su esposo eran figuras queridas. Su relación resistía al paso del tiempo y desafiaba la adversidad. Era un ejemplo de que el amor genuino podía prevalecer en cualquier circunstancia. Sin embargo, un día todo cambió. Don Nacho apareció solo en su puesto y la ausencia de su esposa no solamente pasó desapercibida para nadie, especialmente para mí la patrona que tenía su puesto justo frente al de ellos. Movida por la inquietud, decidí abordar al anciano para obtener respuestas sobre la ausencia de su compañera de toda la vida. La noticia de que Juanita, su esposa, estaba enferma y no podía asistir al mercado dejó a todos los comerciantes preocupados. Durante varios días, don Nacho continuó atendiendo su puesto solo. Tenía un semblante marcado por la tristeza y la preocupación. Sin embargo, un día dejaron de verlo por completo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pero aquel viejo no regresaba. La ausencia de la pareja desconcertó a toda la comunidad del mercado. Si ustedes trabajan o están en este tipo de ambiente, creo que saben perfectamente a lo que me refiero. Muchos se acercaron a su modesta vivienda en la vecindad y golpearon su puerta y llamaron por sus nombres, pero no obtuvieron respuestas. Se rumoraba que podrían haber regresado a su pueblo natal en Jalisco, tal vez buscando un entorno más familiar y tranquilo para enfrentar la enfermedad de Juanita. Sin embargo, nadie tenía la certeza sobre su paradero o su situación actual. Con el tiempo, la ausencia de los ancianos se convirtió en una parte más del paisaje del mercado. La gente se acostumbró a no verlos, aunque sus recuerdos aún persistían las sonrisas y los gestos amables que habían compartido a lo largo de los años. Solamente que la incertidumbre sobre su destino final y el motivo de su partida continuaban flotando en el aire. Así era la vida cotidiana del mercado en ese entonces. Era uno de esos días tranquilos cuando la tarde se despedía lentamente y los pasillos comenzaban a vaciarse. Mientras estaba cerrando mi puesto, noté que la patrona se retiró temprano a casa por unos malestares. Me indicaba que hiciera el cierre del negocio y que me fuera para mi casa. El mercado quedó en un silencio que era incómodo, solamente interrumpido por el suave murmullo de los autos que pasaban por la calle cercana. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En el puesto de los ancianos, que solía estar vacío, detecté una tenue luminiscencia. Mi curiosidad se despertó y me acerqué con cautela. Al asomarme me encontré con una escena sorprendente. Ahí dentro, como si pertenecieran al pasado, estaba doña Juanita, la esposa de don Nacho. Su figura encorvada y sus movimientos pausados daban la impresión de que estaba buscando algo, o tal vez acomodando las cosas en el puesto antes de abrir. La luz provenía de unas veladoras que tenían encendidas en un altar a San Martín de Porres, su santo patrono para ellos. Me acerqué lentamente tratando de entender lo que estaba sucediendo. Al saludar y preguntar por su anciano esposo recibí como respuesta solamente un silencio impenetrable. Ignorando por completo mi presencia, doña Juanita continuó con su tarea, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. Desconcertada por la extraña situación, decidí retirarme y dejar a la doña en paz.
pero la imagen de aquella anciana sola en el puesto vacío y con una mirada enigmática se me quedó profundamente grabada en mi mente, dejándome con la sensación de haber presenciado algo más que una simple escena cotidiana. Días después, justo cuando el mercado comenzaba a cobrar vida nuevamente con la reapertura de los puestos, apareció don Nacho. Lo hizo con una bolsa de lona en su mano y se movía con celeridad mientras preparaba su local para reanudar las ventas. Mientras limpiaba meticulosamente su puesto, no podía evitar la atención de los otros comerciantes. Estos se iban acercando para saludarlo y preguntar por doña Juanita. Con una voz tranquila pero cargada de emoción, el viejo les aseguraba que su esposo estaba bien, que solo necesitaba descansar en casa y que no volvería pronto al mercado. Su explicación terminaba ahí sin dar más detalles. Mientras se centraba en su tarea de preparar el negocio para reiniciar las ventas, tampoco le hacía tanto caso a los comerciantes, por así decirlo. Sin embargo, algo en sus palabras y en la tristeza que se reflejaba en sus ojos conmovía a las personas que lo rodeaban. Había una aura de preocupación y melancolía que parecía envolverlo, despertando la compasión y el deseo de ayudar entre los demás locatarios del mercado. Aunque intentaba ocultar sus sentimientos bajo una apariencia de normalidad, su dolor era palpable para quienes lo conocían bien, y todos esperaban con ansias el regreso de doña Juanita, deseando que su ausencia fuera solamente temporal, y que la pareja pudiera volver a estar junta en su querido puesto de verduras. Todos los días, sin falta, don Nacho llegaba al mercado con su bolsa de lona en la mano, una compañera constante que parecía cargar el peso de sus preocupaciones. El aura de melancolía que lo rodeaba era evidente, y muchos de los otros comerciantes sentían pena por él, preguntándose qué podía estar pasando en su vida. Pero lo que realmente desconcertaba a todos era lo que sucedía por las noches cuando el puesto cerraba. A menudo se quedaba largo tiempo en su puesto y se podía escuchar su voz hablando por lo bajo de la tranquilidad del mercado. Al parecer conversaba siempre con alguien, sollozando y rezando fervientemente a sus santos. Esta extraña conducta me desconcertaba. Solamente la observaba con curiosidad y preocupación sin atreverme a intervenir. Sin embargo, en una ocasión en la que me tocó cerrar el puesto ya muy tarde, tuve la oportunidad de presenciar algo todavía más sorprendente. Mientras me disponía a irme, vi la figura de doña Juanita saliendo de su puesto. Sin dudarlo, me acerqué a ella con determinación y aprovechando el momento le pregunté por don Nacho. Quise saber cómo se encontraba. La respuesta de doña Juanita, aunque breve, me dejó con un nudo en la garganta. Con una voz suave pero cargada de tristeza, me confesó que su viejo estaba luchando contra la soledad y el dolor de la ausencia, pero que encontraba consuelo en su fe y en los recuerdos compartidos. La verdad es que no entendí lo que me estaba diciendo. Tan solamente la vi alejarse caminando por el pasillo, hasta que finalmente desapareció en la penumbra y no supe más. Me fui para mi casa con ese pendiente, pero lo que pasaría una noche no solamente le daría sentido a todos esos eventos extraños, sino que me pondría frente a una realidad que jamás esperé enfrentarme. Fue una noche como cualquier otra en el mercado. Mientras acomodaba la mercancía en mi puesto para retirarme, noté cómo don Nacho continuaba encerrado en el suyo. Ya habían pasado varios días desde que solamente aparecía por ahí y cada vez pasaba más tiempo dentro rezando en silencio. Aquella noche en particular, al retirarme tarde del mercado, lo vi a través de las rendijas de su puesto. Estaba hablando consigo mismo en voz baja. Me invadió un sentimiento de preocupación, pero decidí dejarlo tranquilo y retirarme a casa. Sin embargo, mientras caminaba hacia la vecindad donde vivía, noté algo inusual en el ambiente. El patio estaba extrañamente frío y una sensación de electricidad parecía llenar el aire. Los perros del vecindario ladraban nerviosos como si también percibieran la extraña sensación que envolvía la noche. Era un sentimiento de sobrecogimiento y de preocupación lo que me hizo encerrarme en mi cuarto apenas llegué a casa. Mientras cenaba y me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en los viejos verduleros. Las preguntas seguían rodando en mi mente mientras me sumía en el sueño, preparada para enfrentar lo que el nuevo día traería consigo. Pero fue durante la madrugada que fue sacudida por el sonido insistente de alguien golpeando la puerta de lámina de mi modesto cuarto.
Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté y me acerqué lentamente para ver quién podía ser a esa hora de la noche. Para mi sorpresa y el estupor, al asomarme me encontré con la figura de doña Juanita parada frente a mi casa. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver su silueta envuelta en la oscuridad de la noche. Con temor le pregunté qué era lo que hacía ahí, pero la anciana solo respondió con una voz suave pero firme. Tenía un mensaje para su esposo, don Nacho. Me pidió que le dijera que ya la dejara descansar, que no iba a regresar y que lo estaba esperando. Esperaba que pronto pudieran reunirse para estar juntos nuevamente. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar las palabras de la señora. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podían estar paradas frente a mí en medio de la noche con un mensaje tan inquietante? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la anciana se retiró lentamente como si flotara en el aire, llevándose consigo un viento helado que me dejó congelada en mi lugar. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con fuerza. Aquella había sido una aparición espectral. La figura de doña Juanita no era real, o al menos no en el sentido físico. Comprendí con horror que quizá la señora había fallecido, y su espíritu estaba tratando de transmitir un mensaje a su amado esposo. Con el corazón todavía lleno de miedo y asombro me di cuenta de que estaba siendo testigo de algo más allá de lo terrenal, algo que me dejó con más preguntas que respuestas. Por el resto de la noche no pude dormir y no entendía por qué la señora me había buscado a mí. No teníamos una amistad profunda. Quizás por la cercanía en la cual vivíamos fue que se acordó de mí. No lo sé con certeza y tan solo me acosté de nuevo con el miedo y la zozobra de no comprender absolutamente nada. Al llegar al mercado por la mañana me encontré con un escenario que me dejó atónita. Una multitud de personas se aglomeraban en los pasillos mientras que autoridades y policías recorrían el lugar con expresiones serias y preocupadas. Instintivamente me dirigí hacia mi puesto, pero mi corazón se hundió al descubrir la razón de aquel despliegue. Dentro del puesto de los ancianos, don Nacho yacía sin vida. Su frágil cuerpo no había resistido la noche y un infarto lo había arrebatado de este mundo. Se decía que el no dormir y comer bien es que su cuerpo no resistió y simplemente se dejó morir. La escena era desgarradora, pero lo que más me impactó fue lo que descubrieron junto a él. En la bolsa de lona que siempre cargaba consigo y con mucha devoción, habían unos huesos, y frente a su cuerpo inerte reposaba una calavera, unas con sus cuencas vacías que parecían mirarlo fijamente. El horror me invadió al comprender lo que había sucedido. Aquellos restos eran los de doña Juanita, su esposa. El rompecabezas macabro se había completado de la manera más espeluznante posible. Todos supimos de alguna forma que el viejo había conservado los restos de su querida esposa al no soportar su pérdida. Las ausencias, el tiempo alejado del mercado revelaron la trágica historia. Las respuestas llegaron casi de inmediato, pero la incredulidad se apoderó de todos los presentes. Según supimos más tarde, el viejo Nacho había llevado a su esposa de regreso a su tierra natal en Jalisco, donde finalmente descansaría en paz. Su humilde sepultura en el pequeño cementerio del pueblo fue el destino final de su viaje juntos por toda la vida. Sin embargo, el dolor y la nostalgia de la pérdida fueron demasiados para el señor. Incapaz de soportar la separación, decidió desenterrar los restos de su amada esposa y llevarlos consigo a todas partes. Don Nacho pasaba sus días y sus noches junto a los restos de doña Juanita. Dormía, comía y vivía con ellos, llevándolos en una bolsa de lona que se había convertido en su constante compañera. Su regreso al mercado, el lugar donde había compartido tantos momentos felices juntos, tal vez fue su intento de mantener viva la memoria de su amada esposa en el entorno que tanto amaban. Con el tiempo, la ausencia de los ancianos se hizo permanente, pero su historia de amor continuó contándose en el mercado. Cada día los locatarios dejaban velas y flores en el puesto que una vez fue de los viejos verduleros, recordando el amor que compartieron y la lección de que incluso la muerte no puede extinguir los sentimientos más profundos. Ahora don Nacho y doña Juanita descansan juntos en el más allá, unidos para siempre en el eterno vínculo de amor verdadero. Su historia sigue siendo recordada como un ejemplo de la fuerza del amor, trascendiendo la vida y la muerte misma. Aquí en el corazón del mercado su legado perdura,
recordándonos que algunas historias de amor son eternas. ¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Como se pueden dar cuenta, esta historia va más enfocada al 14 de febrero, o al menos en esa semana, pero me tocó hacer unos pendientes y no pudo ser grabada en esas fechas. Por esa razón es que se las comparto ahora, y espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna historia parecida a esta o han escuchado algo similar, no duden en compartirla con nosotros al correo contacto@relatosdehorror.com. Nos escuchamos pronto.